¿Qué haces, papá? Viendo la telenovela. ¿Y el árbol? No voy a montar un árbol de Navidad. ¿Pero por qué eres así? La Navidad es un invento comercial. También tiene su magia. Eres un Grinch. Nos quedamos sin Navidad. Es comercial, hijo. Eso no existe. Pues yo haré mi cena de Nochebuena sin ti. Ahí te quedas. Hijo, es un día como otro cualquiera. Bienvenidos a este vídeo especial Navidad, donde no puede faltar el chiste malo de Reproví. Te vas a tronchar. ¿Qué le regaló Batman a Dora la Exploradora por Navidad? Una batidora. Que ya sabéis que podéis ser curiosos, pasar por la vida cabizbajos como el que no quiere la cosa, o haceros proscritos y dándole ahí a me gusta, un like que se agradece, comentad que siempre contestamos. ¿Y qué nos traéis hoy, Repro? Hoy os traigo placas gaming y TX. ¡Chatarra! Es chatarra de la buena, Repro. Es de la mejor del mercado. ¿Qué pasa, reprobadas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¡Feliz Navidad a todos! Y nos estrenamos con 6 placas de lo más pequeño del mercado. Pero antes dejadme ver estas refrigeraciones líquidas que me las han traído y me han dicho ¡échale un ojo al manojo! Y son 3 Z63, ya sabéis que llevan una pantalla, pero aquí os voy a explicar cómo podéis arreglar cualquier refrigeración líquida. Fallan bombas de agua y nos podemos preguntar por qué. Antes yo puedo conectarle los 12 voltios a lo que trabaja la bomba y me va a decir un consumo. Pero es posible que ese consumo aquí es negativo, no hay consumo ninguno, puede haber un problema en la placa o en el cable de alimentación. Bien, voy a desmontar la primera. Y yo lo que veo en la primera es que aquí tiene restos de líquidos. Suele ser habitual. Estas placas son sensibles. Esta parte superior es lo relativo a todo el circuito de pantalla. Y esto es específicamente la placa de la bomba de agua. Lo que nos interesa y lo que suele fallar, y siempre vais a ver una placa si tenéis de la serie Z, estos son los componentes que lleva. Bien, vamos a ver un microcontrolador, el más pequeñito cuadrado en una esquina, el controlador del motor y un regulador de tensión. Esto es lo primordial, lo que más falla. También vemos que lleva un fusible F1, que es dentro de la propia pista un pequeño cable que si está mal se va a fundir. Y echando ya una visual, como os digo, veo ya... ¿Qué diablos te pasa, amigo? Le ha reventado el regulador de 3 voltios que iría aquí conectado y ha metido ahí estaño, ha juntado 2 condensadores. Esto parece ser que ha tenido ahí un pequeño problema, que además ha tocado el controlador del motor. Pero os voy a agilizar mucho trabajo si tenéis una versión Z diciendo los códigos de cada componente. BB10, esto es en general el FM8 BB10 F8G, lo encontráis así en AliExpress, bien barato. Regulador de tensión, ya veis, 10 céntimos, porque aquí nos trae 10 por 1 euro y poco, y sería el SGM2203. Le llegan 12 y saca 3. Y el controlador ya del motor sería el FA1220H, que vendría también a un precio muy económico, 50 céntimos. Es decir, que por poco dinero, por 1 euro, es posible que podáis volver a reparar una bomba de gama alta sin tener que malvenderla. Porque aquí venimos a aprender. Bien, lo más importante y que tenéis que tener en cuenta es que la placa tenéis que tenerla lo mejor posible. Si quitamos los componentes, no pasa nada. Pero la placa no hay sustitución. Por ejemplo, en esta otra placa, yo en el medio tendría 12 voltios, en este pin tendría los 3.3 y aquí tendría el negativo. Es un regulador, como os digo, de 3.3. Si veis, está en corto interno, ya sobrecalienta. Por lo tanto, si nosotros lo cambiamos, en principio el motor ya estaría operativo. Y fijaros, en esta placa el fusible ha saltado. Simplemente le podemos poner un punto de soldadura y ya nos quedaría. Aquí ha habido un corto bastante corto.
todo. Bueno, en todo caso yo he podido recuperar una porque he pedido esos componentes y se ha conseguido que una bomba de agua esté ya funcionando, pero si os fijáis hay algún problema en el microcontrolador que no me dice revoluciones ni de ventilador ni de bomba. Entonces esto hay que reemplazarlo. Sí que está funcionando esta, pero espérate a que llegue la mercancía. Y vámonos ya con las placas ITX. Me las ha mandado un compañero y me ha dicho, puedes echarle un ojo a estas 6 placas. Y lo vamos a hacer, pero rápidamente. Vamos a ver qué le pasan a estas placas ITX. Son una B450, que es una gama que está bastante bien. Para los Ryzen AM4, lo primero, voy a hacer la revisión en conector de 12 voltios para que no haya un corto, no habría corto. Y seguidamente revisión general en todas las placas. Me voy a la bobina con respecto a negativo, que no me dé resistencia baja. En principio sería correcto. Ninguna fuente de alimentación, que es la salida de esas bobinas, tendrían resistencia baja. Y una vez que yo ya esto lo he superado, meto el cable ATX de fuente, simplemente ese cable, y yo tengo que tener en este pin, que es el de power, 3.3, 3.4, correcto. Cuando eso se vaya a negativo, la placa debería encender. Esta placa ya está intentando vivir. Veo aquí un voltio que va al chipset debajo del disipador. 2.5 por este lado tendría el 1.2 que va a las memorias, simplemente con esa bobina, esa fuente suficiente. Y aquí tendría ya lo que son las fases del CPU, por lo tanto ya ahora puedo conectar el cable 12 voltios y vamos a ver si esto arranca, que en principio arranca esta placa. Entonces, ¿por qué no va? Según el propietario, dice que no dan imagen. 1.2, tengo también alimentación en bobinas y tengo imagen. Primera placa vista, primera placa que tiene imagen. ¿Qué ha podido pasar? Pues o tienes mal la fuente, amigo, o algo pasa aquí. O has metido una memoria incorrecta o tu CPU está cao bacalao, porque ya ves que está dando imagen, aunque no todas van a ser tan sencillas. Si no nos va teniendo todos los voltajes, ya sabéis, hacemos un clear BIOS, reseteamos esa BIOS, o también podemos probar a actualizar esa BIOS, depende del CPU, puede que esa BIOS no esté totalmente compatibilizada. Segunda B450, es igual que la anterior, así que ya después de haber hecho todos los pasos previos que la anterior, probamos a conectar. Memoria, alimentación, tengo los 3.3 en el botón de power, le doy, va negativo, me enciende el resto y tendría que sacarnos este Razer 2200G, vídeo por placa. No lleva luz indicadora de fallo, pero tómalo, ahí lo tienes otra vez con imagen, otra placa que está perfecta, B450 Gaming ITX. Sin problema. Probamos, encendemos, como os digo, procesador 2200G que tiene vídeo incorporado, nos lo saca. ¿Qué diablos te pasa? Que ya van 2 que funcionan perfectamente. Vámonos a la tercera. ¿Van a ser todas así, Repro? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ojalá nuestro trabajo fuera tan sencillo. ASRock Fatality. Hacemos las mediciones y aquí ya me hago una pausa. Corto en la línea de 12 voltios. Bueno, pues ya está, porque tú nos has dicho en otros vídeos que esto normalmente viene producido por los Dr. MOS o los MOSFET dobles que están en corto y que se van a GPU. Bueno, fijaros que yo no estoy metiendo el CPU en la placa. Mido por este lado, corto, entre positivo y negativo y corto. Si yo ahí meto la fuente, no va a arrancar. Vamos a quitar disipador y ver los ICs que controlan estas fases previas a la bobina. Bien, de este lado tenemos 6 fases y vamos a hacer el truco de medir una pata, que será un gate. Estos son MOSFET dobles, no son Dr. MOS, o drive de MOSFET, como dice alguno, que es lo más correcto, y mediríamos un gate con un source.
no hay continuidad. Tiene que haberla, porque tiene que haber uno que esté en mal estado, que esté en corto. Porque aquí llegan los 12 y negativo también por otro lado. Pero en este, pues tampoco hay problema. Medimos en el siguiente. Bien, pues ya midiendo todos, porque no vamos a estar aquí toda la tarde, que hay que ir a cenar. Están los MOSFET dobles correctos, tanto por este lado como estas dos fases de este otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a detectar qué es lo que pasa? Bien, vamos a inyectar voltaje por donde irían los 12 voltios, vamos a hacerlo sin meterle 12 voltios, pero ya os digo, al no tener el CPU, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y vamos a ver qué es lo que calienta. Fijaros. Un condensador electrolítico está en corto, calienta hasta la pista por donde va. Y ahí lo vemos perfectamente. Estos condensadores, cuando entran en corto, para que calienten necesitan mucho amperaje. Y es posible que exploten. ¡No os asustéis! Y esto lo vemos con la cámara térmica, que os dejo los enlaces en la descripción por si alguno quiere hacerse con una cámara térmica de cierta calidad, con el código REPROMODES. Cuando veas publicidad y tira para adelante. Lo hemos reemplazado. Pero os lo aconsejo, es la que estoy usando. Que tenemos condensador electrolítico en corto. Estos ya os digo, vais a estar rompiéndoos la cabeza, pero ¿cuál es el problema? Que tardan en calentar y están haciendo un corto. Bueno, voy a meter este pequeño disipador porque no me entra el grande. Y estamos en modo express. La placa ahora ya arranca. Antes no iba a arrancar, no la hemos probado, pero ya sabemos que no arranca si hay un corto en esa línea. Y tenemos imagen ReproModels. Esto ha sido una reparación muy típica, pero hay que saber identificar, porque a veces no nos calienta algo en la placa y no estamos teniendo en cuenta en esos condensadores más grandes. Nos vamos ya con unas gamas más potentes. Asus 550, placa de 300 euros. Y son 3. Tarjeta de sonido incorporada, como no podía ser menos. Wi-Fi incorporado, que lleva ahí un Wi-Fi pequeño conectado ahí a un slot de expansión. Mediciones. Ya sabéis que en las fases nos puede dar gran cosa porque no tenemos puesto el CPU. Con el CPU 7 ohmios. Por aquí sería DDR. Bien, sabemos que esta placa en principio no presenta corto en bobina. Le damos a encender. Y no está encendiendo. ¿Qué pasa aquí? Vale, medimos ahí si hay un corto en el pin que llega del KBC, que tendría que sacarnos los 3.3, pues no hay corto. Bien, vuelvo a conectar la fuente. $3 voltios, 3.3, suficiente. Con esto ya tiene que encender. Además, esta placa tiene el LED de encendido que nos va a indicar dónde se para la máquina. En principio, ahora estaría en memoria, se pasa a blanco, VGA y el boot que sería verde. Ha sido otra placa que han dicho que no da imagen, no sé por qué lo han dicho. Hay que comprobar las placas con una fuente en condiciones.
nos quedan por ver dos placas B550 a sus caras. Ya os digo, son placas de casi 300 euros. Ahí estaría sin problema. Y el rendimiento de esta placa, bueno, vendría predecido por el CPU que le montemos, pero no está mal, bastantes fases, aguanta un 3900, 3950 sin problema, tamaño compacto. Vámonos a la segunda, B550 para piezas, ya nos lo está indicando aquí, que esto ya la han metido bastante mal. Vamos a revisar, porque posiblemente esta nos tenga que servir para la otra. Le damos a encender, porque he visto que no hay corto en ninguna fuente. Por aquí me tienen que llegar los 5 voltios standby, que los tendría, y me tiene que llegar el power. Y por este lado me tendría que estar transformando esos 5 voltios en 3.3, que iría al KBC y que también los tenemos. Tenemos el power on por el otro lado y no tenemos ninguna salida que le mandaría el KBC al botón de encendido. Si yo toco la pata encargada de mandar esa salida, sí que los tengo a la salida, pero no los tengo justo en el pin del botón. Podemos encender esta placa desde el propio KBC, no habría problema, pero voy a revisar por qué no está llegando y cuál es el problema. En principio, al no tener un board view, no tener un esquemático de esto, se hace complejo. Temperatura es correcta. Ya veis que es una temperatura bastante homogénea, esto es correcto en un KBC. Y encendiendo desde el KBC se me para en CPU. Bien, cuando se para en CPU pueden ser bastantes causas. La BIOS no es correcta, es decir, la placa no acaba de reconocer ese CPU, zócalo puede estar incorrecto. Como os digo, para encender la placa nos iríamos a este punto y lo puenteamos con negativo. Voy a cambiar de CPU, voy a meter otro Ryzen por si es problema de BIOS, que no esté actualizada. Metemos pinza negativo, la placa nos encendería. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar todo el circuito hasta que llegue al botón de Power On. Y en el peor de los casos tendríamos que meter un cable directo a ese Power On si no tenemos esquemático, porque ya os digo, está muy enrevesado para localizar las pistas. Bien, seguimos con el problema. Voy a hacer una actualización de BIOS. Bien, voy a hacer una actualización de BIOS, para eso voy a meter, como os digo, un pendrive, bajo propio el archivo CAP de la página oficial, lo meto en puerto USB, dejo calcado 2 segundos, el botón ese negro que veis ahí, me va a empezar a parpadear más rápido cuando esté haciendo lectura. Esto lleva un integrado encargado de programación de BIOS. Podemos hacerlo nosotros aparte. Yo ahora vuelvo a arrancar esta placa y no pasa de ahí. Lo que he podido comprobar es que me falta un voltaje en una bobina medio escondida por este lado, que vendrían siendo 1.8, pero aquí me da 0.2. Hay un problema en esa bobina. Tengo los 5 voltios, tengo todas las alimentaciones en la placa, a excepción de esta bobina que está impidiendo el arranque correcto de este equipo. Si yo me doy la vuelta, veo que ya le han cambiado este integrado de Intel. Puede estar en corto y veo que está mal soldado, de hecho. Voy a repasar las patas, pero si esto no va, como estas para piezas, me voy a la otra. Y esta placa no va, voy a apartarla, voy a coger la otra que tiene el mismo problema. Se para en CPU, ni cambiando el CPU, vale. ¿Qué sucede? La otra no me deja hacer reprogramación desde puerto USB, eso ya me da a pensar de que este chip que pone BIOS está incorrecto. Entonces es posible que la BIOS esté corrupta. Voy a meter la BIOS actualizada de la anterior, que era para piezas, en esta BIOS. Y voy a cambiar también ese integrado de actualización de BIOS. Cogemos de la placa para piezas, lo metemos ahí, actualizamos la BIOS, y en la otra placa que tampoco nos daba vídeo y se paraba en CPU, causas puede ser el zócalo, que lo he revisado, está correcto. Revisar también memoria RAM compatible, y cambiando y actualizando BIOS, que no permitía actualizar la BIOS porque estaba mal el integrado
propio que comunica con BIOS, sacamos imagen Repromoders. Hemos reparado o hemos comprobado 3 placas que funcionaban y 2 que hemos sacado arriba porque hemos detectado el problema. Y la otra que nos quedaba piezas tiene solución. Se podría solventar, pero habría que revisarla y tener el componente específico. De momento, 5 de 6 no nos quejamos. Y os voy a traer más placas porque me han llegado bastantes placas, tarjetas gráficas para ir comprobando con todos Repromoders. Pues esto ha sido todo en este vídeo especial. Terminamos con la intro y felices fiestas. ¿Y tú quién eres? Soy el duende de la Navidad. Lo que me faltaba. La Navidad es para vender productos. Tiene algo especial. ¿Qué? Estar con los tuyos con más fuerza que nunca. Recuerda quién fuiste una vez. ¿Salgo yo ahí? Of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, la 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 la. Heedless of the wind and weather, la 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 la. ¿Lo ves? Ya no eres aquel demonio solitario. Abriste tu alma a los demás y eso es parte de la magia de la Navidad.